Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Con el gusto de siempre los saluda Pascual Padilla y en esta ocasión pues vamos a hacerle un reconocimiento a aquellas personas que a lo largo de su vida o aún si ya fallecieron, pues es un reconocimiento póstumo a esas personas que hicieron algo por la paz del mundo. Comencemos este programa con el Padre Hilde. ¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. La bondad, la gentileza, es un valor para vivir. Seguramente muchas veces hemos escuchado qué buena gente es esta persona o qué buena gente es aquella otra persona. ¿Qué entendemos cuando decimos buena gente? Sin duda, entendemos una persona que es bondadosa o que vive constantemente en su vida la virtud de la bondad. Hemos escuchado que a veces se dice también esa persona es buena como el pan, esa persona es muy amable. Bueno, la bondad es esa virtud que hace que las personas reflejen en sus actitudes, en sus palabras, en sus acciones, una confianza tal respaldada por el amor que muestran. La bondad y el amor van muy cercanas, puesto que el amor se manifiesta en actitudes de bondad y la virtud de la bondad se alimenta del amor que vive en el corazón de las personas. De otra manera, la bondad permite que la persona refleje aquello que tiene en su interior, aquello que lleva dentro. No por nada, la bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entre esos 12 frutos, la bondad. La bondad hace que las personas nos atraigan. La bondad hace que las personas se manifiesten a nosotros con confianza. La bondad hace que las personas sean escuchadas. La bondad hace que las personas sean respetadas, porque la bondad muestra lo profundo del corazón del ser humano. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?, dice el salmista. Y él mismo se responde: aquel que procede con rectitud de corazón. Y recordemos que la voluntad siempre tiende hacia el bien, y el sumo bien sin duda alguna es Dios. Les invito a que nosotros nos esmeremos en vivir siempre la bondad, pero para vivir la bondad necesitamos llenar nuestro corazón de ella, de la gracia, del amor, para que en nuestras acciones, en nuestras palabras se manifieste la gentileza. Es decir, que seamos de veras personas gentiles, gentes, porque quizá ustedes han oído que algunas personas no somos ni tan amables, ni tan buenos, ni tan gentiles. Hoy es una de las virtudes que estamos llamados nosotros a promover, porque parece que cada vez más se va apartando de nuestra sociedad en la que cada quien vive por su propia hebra, cada quien vive en el individualismo y nos olvidamos de ser buenos. Y cuando olvidamos la bondad, todos sufrimos las consecuencias. La bondad es una virtud, es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima. Nuestro primer gran personaje, la Madre Teresa de Calcuta. Todos la conocemos, claro que sí. Ella nació en el año de 1910 y durante su vida luchó por los derechos y por la paz de todo el pueblo de India. Ella falleció en el pueblo de Calcuta, que ahora lleva su nombre. En el año de 1979 recibió el premio Nobel. Después, en 2003, el Papa Juan Pablo II la hizo santa. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes Elibet Karina Gutiérrez en estos temas de alimentación y nutrición, continuando hablando de algo que iniciamos en la cápsula anterior, que es el problema de la hernia hiatal, que es tan común en nuestros días. Créanme que decidí hacer esta cápsula porque fue más de una pregunta, más de algún conocido, algún paciente que ha sido operado o que va a ser operado de este problema. Es muy frecuente y debe de ser atendido. Pero vaya, vivimos en una sociedad tan donde todo tenemos solución que pensamos, ya me operan de la hernia hiatal y ya no va a haber ningún problema. No, esto no tiene que ser. Tú tienes que mejorar tus hábitos de alimentación, porque inmediatamente que te operan de la hernia, lo primero, inicias con una dieta líquida, una dieta muy fácil de digerir, donde vas a evitar que tu estómago se distienda,
tienes que evitar todos los alimentos que producen gas o que ya de por sí traen gas. El popote, por ejemplo, no es conveniente utilizarlo mucho porque vas a tragar aire. Y bueno, ahorita sumándonos a la campaña de que debemos de usar menos popotes, pues creo que es una de las razones. El popote solamente nos hace llevar un montón de aire junto con el alimento porque hay que succionar. Entonces, todo esto tienes que evitarlo una vez que fuiste operado, porque entre más aire le concentras a tu estómago se llena y se infla, es como un globo. Para que vacíe el esfínter que tenemos en la parte baja, que se llama píloro, tarda un tiempecito. Entonces, ese aire va a seguir oprimiendo a lo que ya te operaron y eso te va a causar problemas de incomodidad y de que en algún momento se pueda llegar a vencer la cirugía, o sea, que pueda llegar a volverse a abrir o alguna cosa pueda pasar. Sí tienes que mejorar tus hábitos de alimentación. Otro de los alimentos que tenemos que tener cuidado cuando te han operado de hernia yatal es los lácteos. ¿Por qué los lácteos? Los lácteos tienen una proteína que es deliciosa, que es el queso, pero es una proteína muy dura, muy gruesa, tarda en vaciar del estómago. Si tú vas a consumir lácteos, sí hay que tener cuidado con las cantidades y los espacios en los que los vas a comer, porque hay personas que se avientan la quesadilla, la leche, la crema, entre la grasa y la proteína que tiene estas cosas, el vaciamiento va a ser más tardado. Y a veces hay una pequeña producción de gas ahí. Entonces, imagínate esto, si te lo tomaste con algo con gas y aparte usaste un popote, pues estás incomodísimo del estómago y más si fuiste operado. Entonces, inmediatamente que fuiste operado, los lácteos se retiran y se van probando estos poco a poco en pequeñas porciones y a medir tolerancia. No se prohíben totalmente, pero sí disminuimos su cantidad en el consumo diario. Algo que se va a retirar totalmente y desde que tienes gastritis hay que retirarlo, son los alimentos que tienen gas por sí solos y estos serían todas las aguas mineralizadas, todos los refrescos, toda la cerveza, todo lo que tenga gas por sí solo se va, porque ese gas se acumula. Si está cerrado un esfínter arriba y un esfínter abajo, imagínate el gas que se está produciendo ahí o que se está generando de las burbujas que tú sentiste en la boca, van a estar pasando adentro de tu estómago. Se va, se retira totalmente de la alimentación. Aquí hay que, si quieres consumir algo de sabor, agua de frutas o agua natural principalmente, o si de plano estás en un lugar donde no encuentras estas cosas, pues busca una bebida como algún jugo, alguna cosa que no contenga gas. Hay que evitar totalmente los alimentos que producen gas y todo lo que retarda el vaciamiento gástrico, que es las grasas. Cantidades altas de grasas siempre nos van a evitar que el vaciamiento sea rápido. El vaciamiento de tu estómago es constante, es poco a poco. Entonces, si tú le metes más grasa, el vaciamiento se va a espaciar más, la acidez va a quedar en el estómago y si hay aire, también se va a quedar ahí. Entonces hay que buscar que el consumo de grasa se reduzca a lo mínimo. ¿Cómo lo voy a reducir? Pues consumiendo alimentos asados, hervidos o alimentos a los que no les agregue grasa. Aquí estaría hablando yo, por ejemplo, esos chiles rellenos tan deliciosos que son capeados. Se tienen que ir, los capeados es difícilmente que los podamos volver a tolerar perfectamente, o los empanizados. Y pensar en una alimentación con un consumo de grasa menor y grasa que se vacíe rápidamente, como serían las grasas vegetales o incluso el aceite de oliva en pequeñas cantidades. Espero que esta cápsula les sea de utilidad. Si tienen alguna duda más específica sobre esto de la hernia yatal, consulten a su médico. No tomen el omeprazol nada más porque se les ocurra. No se automediquen porque esto puede llegar a tener consecuencias. Cambiar el pH de tu estómago constantemente, bajarle la acidez, también tiene que ver con la protección que tu estómago tiene para las bacterias que llegan a causar problemas y que pueden degenerar en un cáncer. Consulta a tu médico y para la dieta, pues no dudes en consultar a tu nutriólogo. Nos vemos en la siguiente. El siguiente personaje es uno de los políticos más reconocidos en el mundo, Mahatma Gandhi. Este personaje que logró la liberación de India, de Inglaterra, sin tirar una sola bala. Siempre apostó por una resistencia sin armas, sin violencia, haciendo nuevos métodos de lucha, por ejemplo, el ayuno o incluso una famosa manifestación de la sal. ¿Qué quería decir esto? Pues cuando los ingleses grabaron un impuesto sobre la sal, ellos hicieron una resistencia donde no pagaba nada. Todo esto llevó a que la India lograra su libertad frente a Inglaterra, pero también tuvo un costo. Estuvo varias veces encarcelados, incluso su esposa murió encarcelada. Veamos Cine con Valores.
¿Qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto para su servidor Chepe Dávalos que se encuentren sintonizando el programa. Estamos en esta cápsula de Cine con Valores, comenzando el mes de octubre, en donde estamos fomentando el valor de la bondad. Quiero recomendarles una muy buena película que cuenta con este valor y muchos otros más. El título es Una cuestión de fe. Esta película nos cuenta la historia de un pastor cristiano que está a punto de llevar a cabo un proyecto ejecutivo cuando la vida le da una sorpresa. Su hijo más pequeño es atropellado por una adolescente que mientras conducía iba texteando en su celular. Esta situación lo hace entrar en una crisis existencial en donde él mismo duda de Dios y de su fe. Cuestionando las Sagradas Escrituras, tiene enfrentamientos con su esposa y su padre. Cuando su hijo se encuentra en el hospital, les dan la noticia de que solamente pueden mantenerlo con vida artificial. Mientras su hijo está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, llega un representante de una institución que se dedica a fomentar la donación de órganos. El padre lo ve esto como una amenaza, sin embargo la madre lo acepta viéndolo como una oportunidad para que la vida de su hijo salve a más seres humanos. Ante esta situación polémica, él tiene un encuentro con la Sagrada Escritura en donde recibe el mensaje de lo importante que es que promulguemos la vida. Mientras está leyendo las Sagradas Escrituras, recibe el mensaje de lo importante que es promulgar los valores de la vida. De esta manera, no solamente acepta que desconecten a su hijo y se convierta en donador, sino que su esposa y él también lo son, llevando a cabo una fundación de concientización en Estados Unidos para que los adolescentes dejen de textear mientras están conduciendo y también para que todos nos convirtamos en donadores de órganos. Esta historia se junta con muchas otras en la que una joven que es cantante de gospel es salvada gracias a el hijo de este pastor, en la que la adolescente cumple sus sueños gracias a que no es demandada por estas personas. Todos esos se entrelazan en el amor y la bondad de lo que Cristo nos promulgó. Así es amigos de María Visión y San Juan TV, espero que puedan disfrutar de la recomendación cinematográfica de esta semana y de preferencia vean esta película en familia, como debemos de fomentar los valores. Yo soy Chepe Dávalos, esto es Cine con Valores y les recuerdo que en octubre fomentamos el valor de la bondad. Hasta la próxima. Bien, ¿se imagina usted estar arrestado durante 27 años? Después de salir de prisión y durante todo ese tiempo incluso pues estar escribiendo y forjando una lucha de independencia. Después, ante todo eso, mencionaba, convertirse en el primer presidente de su país de llegar por la vía democrática al cargo. Llegando al cargo, unir a toda una nación. Esta es la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela, presidente sudafricano que, como les dije, llegó a ser presidente y a conformar toda una lucha de independencia por su país. Y no de independencia, sino de derrocar al presidente que estaba en turno, un presidente tirano. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿cómo están amigos de María Visión y de San Juan TV? Los saludo con todo el gusto de siempre. Soy el profesor Armando R. de León, cronista de la ciudad. En esta ocasión, quiero volver a insistir sobre los problemas que teníamos antes de lo del agua. Quiero en esta ocasión hablarles precisamente sobre el servicio primero que hubo en San Juan de los Lagos del Agua. Por allá, por año de 1840 y tantos, en esta primera etapa, nos dicen que don Benigno Romo Jiménez, que era el alcalde mayor de nuestra ciudad, encausa el agua de allá del Herrero, de los veneros, de los manantiales y de los ojos de agua y lo manda precisamente hacia San Juan de los Lagos. Él hace un acueducto, a veces en ocasiones a nivel de piso, otras ocasiones tienen que escarbar un poquito y mandar precisamente el agua que va a dar precisamente a lo que era la calle, donde es la calle Matamoros, a lo que era la caja de agua. Y precisamente esta línea
había distribución hacia diferentes partes. Primero partía para 3 hidrantes, uno para la calle Benigno Romo, que antes era la de la Plaza de Toros, frente al Callejón del Retiro. El segundo en la esquina de la calle Matamoros e Independencia, que continuaba precisamente hacia abajo por la Rita Pérez, que antes era la Real de México. Y el tercero era a la esquina ochavada del atrio de Catedral, precisamente en donde se encuentra ahora el busto de Miguel Hidalgo. Además de estos puntos, la línea se continuaba, por ejemplo, por la calle Zaragoza, que daba vuelta allí de la Benigno Romo, daba vuelta a lo que es la calle San Vicente o Pila Nueva, por eso se llevaba ese nombre. La otra iba por la Rita Pérez o Real de México, daba vuelta en el Callejón de la Fortuna y el Callejón del Recuerdo y llegaba precisamente a lo que es la calle Ancha o la calle Juárez, y ahí había una fuente. Luego vamos a ver algunas fotografías en donde se puede comprobar cuando menos ahorita lo que es la fuente de Hidalgo y lo que es la fuente que estaba precisamente ahí en la calle Juárez o en la calle Ancha. Y también podemos observar, podemos decir que en la parte céntrica, lo que es precisamente ahora los tritones que hay en la parte de abajo, ahí en el obelisco de La Paz, ahí por ahí precisamente salía parte del agua. Pero más importante era el lugar de la fuente de Hidalgo o de las 3 llaves, como nosotros le llamábamos, que luego vamos a ver algunas fotografías que nos van a demostrar precisamente lo que yo acabo de decir de algunos puntos. Es todo por esta cápsula. Muchas gracias. Sigamos con otro personajazo, Martin Luther King. Esta persona que vivió en Estados Unidos y que luchó por los derechos civiles de todas las personas de color, porque en aquel entonces, en su época, pues los derechos solamente eran para los blancos. Ellos no podían votar, no se podían subir a los camiones del lado donde no estaban asignados y era una desigualdad total. Él luchó sin violencia para que se les otorgara esos derechos civiles a esas personas. Incluso dio un famoso discurso que se llamó Yo tengo un sueño en el Monumento a Lincoln, donde mencionaba que su sueño era ver unos Estados Unidos libres, donde todas las personas eran iguales, y sí, lo consiguió. Ahora esos derechos ya están plasmados en la Constitución. Veamos gotitas de éxito. Bueno, muy bien, otra cápsula más de gotitas de éxito. Seguimos acá en la invitación que nos hizo una empresa muy importante de acá de San Juan de los Lagos, que estuviéramos por acá grabando el día de hoy. Hoy vamos a sumarle a los 2 últimos capítulos que hablábamos de la renovación del águila y hablábamos también de la sinergia, el tema de objetivos, el tema de metas. Es una pregunta que en particular como coach me hacen mucho en diferentes empresas. Fernando, ¿cómo hacemos para el logro de objetivos? ¿Cómo hacemos para el logro de metas? Entonces vamos a colocar algunas características que te lleva a la consecución de la meta, porque la gran mayoría queremos un buen vivir, un buen estar, buena salud, y todo esto son metas. La primera de ellas que tú tienes que tener muy claro para la consecución de una meta es que la meta no es negociable. Mientras que apliques este concepto, ya vamos bien. El primer concepto de una meta es que la meta no es negociable. La meta, cuando se pone de meta, no se puede negociar con el no se puede negociar. La palabra meta es una palabra bonita, es una palabra agradable. Hay personitas que cuando se colocan una meta, esa meta los estresa, esa meta los preocupa, esa meta los inquieta. Por lo tanto, una meta que te estresa, que te inquieta y te preocupa, no es la meta correcta. No la puedes llamar meta. Algo que te estrese, que te preocupe, te quite el sueño, te enferme, ¿cómo lo vas a llamar meta?
La palabra meta es motivante. Cuando uno se coloca una meta que realmente quiere cumplir, pues cómo no se va a motivar si la meta es motivante. Entonces tenemos los dos primeros conceptos. El primero es que las metas no son negociables. Segundo, que las metas tienen que ser agradables, que tienen que ser espectaculares y que te pongan a soñar. En tercero, para la fijación de una meta, tiene que ser retante, pero alcanzable. No te vayas a poner una meta donde el reto sea muy pequeñito, porque no te inspiras, no te motivas. Pero tampoco te pongas una que sabes que no la vas a alcanzar, porque tampoco le vas a echar ganas. Entonces tiene que ser retante, pero alcanzable. No sé, tengo unos kilitos de más y quiero bajar esta semana 38 kilos. ¿Por dónde? O sea, te pusiste una meta muy retante, pero no sé qué tan alcanzable sea. Yo quiero, no sé, ahorrar de aquí a diciembre 4 millones de pesos. ¿Pero de dónde? Por Dios, dirán algunos. Más bien póngase una meta que sea retante, pero que sea alcanzable. La meta debe de ser medible y controlable, que tú puedas irle haciendo seguimiento. Ejemplo, quiero bajar 40 kilos en tanto tiempo, divido por mes, divido por días, y cómo lo voy llevando la medición. Quiero ahorrar, no sé, 100,000 pesos en un año, lo divido por 12 meses, ¿cuánto me da? 8,000, 10,000, 7,000, ¿cuánto me da por semana? ¿Cuánto me da por día? Para ir registrando los avances, porque lo que tú no puedes controlar no es de nadie. Entonces, y como parte final de la declaratoria de una meta, tiene que hacerse en preposición positiva, positiva, positiva. Cada que quieres cumplir una meta y dices, si no la alcanzo, lo intentaré otra vez. Voy a hacer esto, no sé si puedo hacerlo, pero le voy a echar ganas. No. Tienes que hacerlo en positivo. La declaratoria, esto sí lo voy a lograr, esto sí lo quiero, esto sí lo deseo. Que al final por allá suceda algo en que sí o no, pero la declaratoria inicial es en positivo. Nunca comiences una meta diciendo, mire, le voy a echar ganas y si no la cumplo bien, y si no, también. No, así no funciona. Entonces hagamos el resumen de la meta. Las metas son las que nos da calidad de vida, las metas en las que nos da objetivos, nos da logros. Entonces, primero, la meta no se negocia. Es el primer concepto que tienes que tener. No puedes negociar la meta. 2, tienes que saber que la palabra meta es una palabra positiva, es una palabra amable, es una palabra agradable. Las metas no te pueden estresar. Si te estresan, entonces no es una meta. La meta te tiene que inspirar, te tiene que motivar. Tienes que poner una meta que sea alcanzable, pero retable, que sea medible y hacerla en positivo. Así que, por favor, muchos éxitos con todas las metas que ustedes tengan para este resto de año. Éxitos. Es importante señalar que no solamente aquellas personas que hayan estado en política o que hayan estado en algún cargo religioso puedan luchar por la paz, sino cualquier persona desde su trinchera. Tal es el caso de nuestro siguiente personaje, John Lennon, un músico inglés que fue parte de los Beatles. Él, desde su letra, desde lo que escribía en aquel entonces, pues iba dirigido a la paz, a hacer una igualdad en todo el mundo, como su canción Imagina. Búsquenla, es muy buena. Veamos la siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta su cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Y como siempre, comienzo con una pequeña reflexión. Lo importante que es ser gentil con los demás, pues no sabemos la tristeza que hay en su corazón. El día de hoy está con nosotros el psicólogo Pablo Plasencia con un tema que tiene que ver sobre el miedo y las culpas. Les dejo con él. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy les quiero compartir un tema que trata acerca del miedo y la culpabilidad. Y vamos a hablar acerca de eso. Cuando escuchamos la palabra miedo,
pues ya tenemos algún concepto de lo que es esto. En algún momento ya hemos escuchado hablar de él. Pero si hablamos de miedo, hay quien dice, pues yo no tengo miedo. Yo creo que todos tenemos miedo. La diferencia es que alguien le teme a algo específico y hay quienes no sabemos ni a qué le tenemos miedo, ¿sí? Parte del miedo, o uno de los miedos que todos compartimos, es el miedo a lo desconocido, el no saber qué va a pasar. Hay personas que le tienen miedo a morir, miedo a enfermarse, miedo a alguna situación específica. El qué va a pasar es algo que compartimos juntos. Y si hablamos de culpabilidad, es la parte de la negación del miedo. Hay quien dice, no, yo no tengo miedo, y eso nos hace sentir culpables, porque en algún momento rechazamos el sentimiento, la parte de la emoción. El reprimir lo que yo siento, al final resulta en culpabilidad. Sentimos culpa, remordimiento. Un ejemplo puede ser cuando mentimos. Después sentimos el miedo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fui honesto con la otra persona, no fui honesto conmigo mismo, y eso se traduce en culpa, que en ese momento podemos ser conscientes de ella y nuestra conciencia la reclama. Hablamos entonces de culpabilidad. Si hablamos del miedo y de la culpabilidad, los dos forman parte ordinaria del ser humano. Es natural que las sintamos. La diferencia es cómo las manejamos. La culpa en algunos momentos genera conflicto porque negamos lo que sentimos. Y hablando de esto, ¿qué nos hace entonces libres? Lo primero es aceptar que sentimos miedo. Cuando no lo negamos es cuando podemos seguir adelante. Eso se llama libertad. Y entonces es a través de esto que la culpabilidad la hacemos a un lado. El miedo tiene que formar parte de nuestra vida, pero no debe ir atrás de nosotros, no debe ir adelante. El miedo debe ser como un amigo, alguien que llevas aquí a un lado, porque el miedo te permite seguir adelante. Y cuando lo aceptas de esta manera, como un amigo, como alguien que forma parte de tu vida, porque ese miedo también te protege, te ayuda, te cuida. Entonces ya no se siente la culpabilidad y esto nos hace ser más libres. Entonces, como recomendación, no te digas a ti que eres horrible o que eres un pecador o que hiciste las cosas mal. No te digas a ti. Más bien reconoce que a lo mejor alguna situación que hiciste, fallaste, pero no eres tú, es más bien lo que tú hiciste. Con eso estarías liberándote de la culpa y pudieras ser más libre. Otra de las sugerencias es identificar que todas las personas sienten miedo, sentimos miedo. Y muchas personas o algunas personas abusan de este sentimiento. ¿Por qué? Porque si tú expresas que tienes miedo a algo, hay quien se burla de ti, hay quien hasta adrede hace algo para que tú te sientas mal. Pasa igual con los niños. Están los niños en la escuela y si empieza un niño que tiene miedo a algo, los demás, ahora le llaman bullying, ¿verdad? Pero los demás empiezan a atacarlo sobre eso, ¿no? Pero si identificamos esta parte natural, entonces aquel que va y se burla, aquel que va y ataca, también se siente culpable y identifica el miedo de los demás. A lo mejor no es el mismo miedo, pero entonces ¿qué nos hace más libres? El reconocer que puedo sentir miedo y puedo llevarlo aquí a mi lado. Eso me permite no negarlo y puedo dejar de sentirme culpable. La culpabilidad es normal que la sintamos, pero podemos manejarla, ¿sí? Bien, amigos, ojalá que les haya dejado un mensaje para su día a día, que lo podamos aprovechar. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradezco a Pablo por su colaboración. Espero que este tema haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima y que Dios les bendiga. Quizá conozca a Rigoberta Menchú. Ella es de Guatemala y luchó por los derechos de todas las personas indígenas. Fue víctima de la violencia que el ejército ejerció sobre toda su familia, matando a varios integrantes de ella, su madre, sus hermanos y familiares. Una triste historia si la vemos hasta ahí, pero ella luchó por esos derechos indígenas. Incluso fue nominada y ganó el Premio Nobel de la Paz y también el Premio de Austria. Veamos nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí haciendo recomendaciones para todos ustedes.
El día de hoy no es un solo libro, lo que les voy a recomendar es una colección de cuentos, son 12 cuentos. Hago esta recomendación porque aquí en México, en las escuelas, ya se cambió el sistema educativo con la reforma y ahora han creado lo que llaman clubs. Y como dentro de esos clubs hay uno que es de lectura, la recomendación que les quiero hacer precisamente es este material que quizás les pueda servir bastante en las escuelas, porque toda esta colección va enfocada hacia valores, a tratar esto de la no discriminación y evitar el bullying. Y se ve a través de un lugar que inventan que se llama Quipatla, que es donde algunos de los personajes van llegando de fuera y van quedándose a vivir en este sitio. Bueno, para que tengan una idea de qué tratan, les voy a ir mencionando los títulos y la temática. ¿Les parece bien? Bueno, El secreto de Cristina. Aquí vemos la situación de las personas indígenas, que a veces hablan un dialecto y no son muy bien entendidas en la sociedad. La tonada de Juan Luis. La discriminación hacia las personas. En este caso aquí vemos claramente el personaje que está en silla de ruedas y vemos también lo que es batallar, lo que es vivir en un mundo que no está diseñado para ellos. Prisco, con F de fuego. Las creencias religiosas, no todos tenemos las mismas y es importante saber valorar y respetar. Tere, de sueños y aspiradoras. El estereotipo que se tiene en las mujeres a lo que se deben de dedicar y que a veces se les discrimina, a veces dentro de la misma familia, en que le dicen, pues si eres mujer, ¿para qué vas a estudiar? Daku para Yaro. Algo que se está viendo mucho en el mundo actualmente, que es la situación de los inmigrantes, los refugiados. Los tenis de Carlos. A veces por la situación socioeconómica se discrimina a alguien, aunque tenga mucho talento. Aquí nos da también muy buena reflexión. Media torta para Lupita. A veces la ignorancia nos lleva a hacer cosas y discriminamos y hacemos sentir mal a las personas. Aquí en esta situación hablan sobre la enfermedad que ya debemos de conocer más, que es el SIDA. Matías en salto mortal. La cuestión de la apariencia, que a veces también se juzga. Pedro y la Mora. Vemos un personaje al que le hacen mucho bullying por preferencias sexuales. Para más señas, Laura. Nuevamente, al igual que como vimos con la tonada de Juan Luis, aquí el personaje es sordomudo. Nadia, gatos y garabatos dentro de la sociedad. Si se fijan, todos los personajes han sido niños, pero aquí hablamos sobre las personas de la tercera edad. Y el último, Gaby, chicles de canela. En este vemos ya casi todos los personajes que vimos anteriormente y este nuevo, que es Gaby, nos hace reflexionar sobre los derechos que tienen los niños y algo bien importante, el derecho a la educación. Pero a través de la historia vamos conociendo todos sus derechos. Espero que les interese y lo quieran conocer. Si alguien quiere saber cómo contactar o conseguir estos libros, les vamos a dejar los datos para que ustedes puedan ponerse en contacto directamente. Hay personas que también del lado oscuro de la humanidad pues salen y hacen la luz. Tal es el caso de George Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial, él hizo un ambicioso plan por aquellas naciones devastadas por la guerra, levantarlas, llevarles alimento, llevarles material para construir. Fueron 16 naciones que tuvieron la dicha de haber conocido a George Marshall. Veamos la siguiente cápsula, Piedad Mariana. Amigos de María Visión y TV San Juan, aquí Padre Pancho, Padre Francisco Escobar, nuevamente con ustedes transmitiendo desde San Juan de los Lagos, aquí donde se está construyendo el santuario en honor al Señor de la Divina Misericordia,
aquí de San Juan de los Lagos. Y pues ya quiero aprovechar para poder hablar de un templo, una iglesia. Iglesia con minúscula son los edificios materiales en los cuales se reúne, la iglesia con mayúscula, que es la comunidad. Bien, Cristo nos vino a decir que Él es el verdadero templo. Cuando los vendedores del templo y que dijo, destruyan ese templo y yo lo reedificaré en 3 días, se estaba refiriendo a su propio cuerpo. El lugar para encontrar a Dios ya no es en lugares materiales, sino el lugar para encontrar a Dios es el mismo Cristo, donde quiera que se encuentre. También en la comunidad. San Pedro en su primera carta nos dice que como piedras vivas vamos entrando en la edificación de un templo espiritual dedicado a Dios. Y San Pablo en la carta primera a los Corintios y nos está diciendo que nosotros somos el templo viviente de Dios. ¿No saben que somos templos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y entonces quiere decir que cuando nosotros construimos edificios materiales, no es porque Dios los necesite, sino porque nosotros, la comunidad, sí los necesitamos, pero que más que nada el templo es un signo de Cristo. El templo es un signo de su comunidad viva, que es la iglesia, y el templo es un signo de nuestra alma. Y por eso, a la vez que se va construyendo una iglesia, un templo, se va construyendo también una comunidad. Al contrario de los edificios públicos, donde primero se tiene el dinero y luego se va construyendo, al contrario, las distintas iglesias para los cristianos se va construyendo a medida que la gente va colaborando y poco a poco se dura mucho porque se va trabajando al mismo tiempo la integración de la gente en un proyecto común, proyecto de formar comunidad y proyecto también de ir edificándose como comunidad de fe, oración y caridad. Desde el poner la primera piedra, que es un rito reservado al obispo, a quien el obispo delega, ya se está diciendo, bendecimos una primera piedra del lugar que el Señor más que nada es el que ha elegido para desde ahí poder bendecir a su pueblo. Dice Salomón cuando iba a dedicar el templo, ¿quiénes somos nosotros para decirte dónde escuchan nuestras oraciones? Pero hoy por eso te suplico que este sea el lugar en el cual tú te dignes escuchar a tu pueblo. Y cuando alguien haya pecado, te dignes perdonarlo. Y cuando tu pueblo pase por una calamidad, te dignes desde aquí despachar tus favores para que salgan adelante. Y cuando un hijo tuyo venga a implorar aquí tu ayuda, que tú puedas brindársela. Es Dios el que elige dónde estar con los hijos de los hombres. Y por eso, en ese proyecto donde se quiere que todos colaboren, va haciéndose con el centavo de los pobres, y quien ha colaborado para la construcción de una iglesia, de un templo, pues tendrá allí un testimonio vivo, porque en cada una de las piedras, en cada uno de los muros, en cada uno de los adornos, allí está una oración viviente, de tantos sudores, de tantos esfuerzos, de tanta buena voluntad de las personas que fueron dando sus donativos y que allí están como una oración, como una súplica, como una acción de gracias, como una intención siempre presente ante Dios para decir, recuerda, Señor. Recordar pues viene de esas dos palabras, volver otra vez, una vez más, y cordar, de cor cordis, poner el corazón. Volver otra vez a poner el corazón. Señor, vuelve a poner el corazón en cada una de las personas que han ido colaborando para la construcción de esta iglesia. Bien, mis hermanos, colaboren para la construcción de sus distintas iglesias, de sus distintas comunidades. Aquí también esta iglesia, pues queremos un día que pueda hacerse realidad con la colaboración de todos los devotos del Señor de la Divina Misericordia y todos los vecinos, y que podamos recibirlos un día aquí con los brazos abiertos. Gracias, hasta la próxima. Y seguramente si ya conocía a todos estos personajes, y si no, pues ya se los mencionamos para que los conozca. Pero ¿a qué vamos? Y con el valor que es la bondad de este mes, pues usted puede promover la paz desde su casa, desde su trabajo, desde donde esté. Ya sabe, tiene tarea. Yo soy Pascual Padilla y esto es San Juan TV.